Bendiciones, bendiciones de lo alto sobre tu vida, sobre los que nos ven, sobre cada uno de ustedes en ese hermoso tiempo que el Señor nos ha permitido y nos ha regalado. Pastora Loida Tejera hablando con todos ustedes, y estamos dentro de una serie que estamos llevando con estos estudios bíblicos, estos mensajes, alcanzando tu propósito. Cada semana estamos llevando una parte de cómo llegar a alcanzar ese propósito en Dios. ¿Qué cosas nos pueden estar impidiendo recibir eso? Y sobre todo quiero estar trayendo estudios bíblicos con nuestra Biblia abierta. Estamos en nuestro canal de YouTube. Yo quiero que si no te has suscrito, inmediatamente suscríbete a nuestro canal Pastora Loida Tejera, dale a la campanita roja y síguenos, porque cada semana subimos estos mensajes en lo que el Señor nos ha informado, nos va hablando, nos va instruyendo. Llevar esa misma instrucción, esa misma palabra de bendición a los que nos están siguiendo. Compartir lo que el Señor ya nos ha compartido. Alcanza tu propósito, conquista lo que Dios te ha dicho, y revisemos todas esas cosas que a veces por algunas áreas de nuestras vidas que son humanas y normales y que no, las justificamos, no la podemos recibir, y tenemos que quitarla, porque tenemos que alcanzar y vivir lo que Dios ha dicho para cada una de nuestras vidas. En el día de hoy yo quiero que nos vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar hablando sobre la vida del rey Saúl, o por lo menos una etapa, una de esas áreas que tenemos que revisar en la vida de este hombre. Vámonos para el libro de Primera de Samuel. Vamos a estar hablando acerca de la desobediencia. Libro de Primera de Samuel, capítulo 13, revisando ya lo que fue el caminar del rey Saúl. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000. Si es posible, prefiero que usted anote, vaya anotando detalles como este. Él tenía 3,000 del ejército. Pudiéramos decir que era el primer ejército que el pueblo de Israel tenía. 3,000. 2 estaban con él, con el rey Saúl, y los demás en Miquismas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Nos paramos ahí. Mire esto. El rey Saúl, recuerden que estamos hablando del peligro de la desobediencia, o del poder y la bendición de la obediencia, pero quiero hablar de la obediencia, pero quiero hablar de el peligro de la desobediencia a Dios. Saúl ya tenía 3 años. Recuerden que Saúl no era un militar. Saúl no era un hombre experto en el área, sino que Saúl era un muchacho posiblemente dedicado a las tareas de la casa, viendo cómo él había comenzado su vida en la palabra, lo que comenzamos a ver. Este muchacho, recuerden, se perdieron una santa y su padre lo manda a buscarla con unos siervos, y llegan al donde el profeta Samuel, y ahí le declaran que él iba a ser rey. Y ya usted conoce la historia, es rey. No quiero detenerme en esa área para ir directamente al tiempo que nos toca en este día. Saúl es rey. Al 3er año de ese rey ya tenía un hijo grande que se llamaba Jonatán. Solo tenía 3,000 hombres en el ejército, solo 3,000. 2,000 estaban con él, y 1,000 estaban asignados, parece que sería el general del ejército de su padre, Jonatán, que lógicamente para ese momento sería un muchachón joven, pero un joven adulto, por así decirlo, podría ser un jovencito. Y Jonatán, vámonos al 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000
carros. Anote esto. Saúl tenía un hijo, ¿verdad? Jonatán, que tenía solo 1000 hombres asignados, hace una guerra evidentemente sin autorización. O sea, él se fue a pelear y va y pelea, y en esa guerra hace un desastre, o sea, liquida. Evidentemente era un experto, un muchacho valiente, y le hace un efecto fuerte a los filisteos. Era evidente que con los filisteos ya había un cierto tipo de tolerancia, como que no había problema entre ellos, pero como Jonatán va y le hace un desastre, dice, se hicieron abominables. En otra palabra, le cayó mal lo que hizo, y ahí se rompió la taza, ahí se rompió la amistad que había, y se hicieron abominables. En otra palabra, a partir de ahí se le declaró la guerra a Israel, a un Israel que solo tenía 3000 hombres. Ahora, ¿quiénes fueron a pelear contra Israel? Veamos aquí, y si usted quiere notarlo como yo lo hice para verlo más gráfico, véalo aquí. Recuerde que estamos hablando del poder, el peligro de la desobediencia. Pero quiero que usted vea lo que había sucedido. Y se juntó todo el pueblo. Los filisteos eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mixmas, al oriente de Bet-aven. En otras palabras, piense usted 30,000 carros, piense usted 6,000 caballos, hombres de a caballo, y una cantidad de ejércitos a pie, una cantidad enorme. Cuando esto sucede, ubique usted la situación en la que se tiene que enfrentar el rey Saúl, viendo cómo él solo tiene en sus manos, solo tiene a 2,000 personas, 2,000 hombres que no tenían armamentos, porque los hierros, la herrería para hacer armamentos la tenían los filisteos. No tenían lanza, no tenían nada, y él solamente contaba con las manos y, lógicamente, usted dirá, con el favor de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esto sucede, algunos de los hebreos comenzaron a huir. El pueblo se volvió loco, los israelitas se volvieron locos del miedo, y se comenzaron a esconder. Dice la palabra: pero Saúl permanecía en Gilgal. Gilgal había sido el lugar donde lo habían ungido, donde él estaba, digamos, su lugar de residencia, por así decirlo. Se quedó en su sitio, y todo el pueblo iba tras él. Comenzaron a buscarlo, pero ¿en qué condición estaba el pueblo? El pueblo estaba temblando, asustado por lo que veían. En otras palabras, hacía falta un rey, hacía falta un hombre de Dios, hacía falta dirección, hacía falta. Y yo quiero que usted vea la palabra, yo quiero que usted saboree la palabra, yo quiero que usted disfrute la palabra y no se apresure, sino que vayamos juntos. Dice aquí: hay un ejército que dice, los voy a eliminar a todos. Tienen la fuerza física, tienen la fuerza militar para eliminarlos. Pero el rey estaba asustado junto con todo el pueblo. Y me imagino al pueblo diciendo: por favor, rey, sal, di algo, nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia tenemos? ¿Qué hacemos? Pero entonces ahí Saúl se acuerda de que el profeta Samuel le dijo: espérame que yo voy a ir a Gilgal. Espérame que yo voy a ir a Gilgal. Entonces él esperó 7 días. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desesperaba. Anote varios puntos. 1, un ejército de 3,000. 2, por el otro lado, yo quiero que usted, si usted lo puede anotar, me gusta anotarlo para ver la panorámica. Saúl, el rey, tenía solo 3,000 hombres sin instrumento. ¿Qué tenía el pueblo? ¿Qué tenía Saúl? Tenía un pueblo que estaba huyendo. El resto estaba escondido en cavernas, en cisternas, en hoyos, donde quiera que había algo para esconderse, estaban ellos ahí. Y el resto estaba temblando. Y él estaba en su guarida, estaba acampando en Gilgal. Estaba esperando a Samuel para ver qué decía Dios. Él sabía que Dios era el que le podía librar, pero Dios se le iba a aparecer permítame decirlo de esta manera, en figura humana de Samuel, no en figura humana, sino a través de la intervención del profeta Samuel. Pero el profeta le dijo: al día 7 yo apareceré.
Pero Samuel no había aparecido. Lógicamente habían pasado ya mucho tiempo de esa palabra, porque eso fue al inicio, pero ya ahí era el momento en que Samuel aparecería. Entonces ahí, que tenía un pueblo asustado, que más tenía un pueblo que comenzó a desertar, asustado, desertando. Yo soy la líder, pero no tengo armas. El que me va a aparecer en nombre de Dios no aparece. ¿Qué yo debo hacer? Entonces dice él que entonces él dijo: tráiganme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Entonces Saúl, cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y él salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado, como él te había ordenado. Pero ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Ahora tu reino no será para siempre. El verso 15 dice: y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gaba, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Es verdad que le desertaron, es verdad que no quedaba nadie, 600 hombres. Yo quiero que usted anote todo lo que podamos. Esta palabra me ha hablado mucho, y yo sé que le hablará a usted. Yo quiero que veamos el peligro de la desobediencia. Número 1, anótelo: nunca serás provocado a desobedecer si no hay un motivo. Número 1, anótelo: nunca serás motivado, no serás instado, no serás necesario desobedecer si no hay un motivo. Me gusta decir esta palabra: el pecado siempre tendrá una justificación. No estoy diciendo que es lógico que peque, sino que el enemigo, la carne, siempre buscará un motivo para pecar. Siempre hay una concupiscencia, siempre hay una razón. Lo que quiero explicar aquí es que si te llevas de que tienes motivos, si te llevas de que tienes justificación, si te llevas de que tienes una forma de por qué pecaste, Satanás te atrapará. Y te voy a decir otra cosa: aunque tengas motivos para pecar, aunque tengas justificación para desobedecer a Dios, aunque tú tengas un motivo, Dios no me vino a ver, estoy mal y Dios no me resolvió, como quiera, no debemos desobedecer a Dios. Que quede claro que aunque tengas motivos para desobedecer, no debes desobedecer. Que aunque en tu vida aparezcan razones para la cual le desobedezcas a Dios, le seas infiel a Dios, nunca. Y si aún caemos en desobediencia, caeremos, pero nunca razones y justifiques una desobediencia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos irá mal, te irá mal, porque la desobediencia es pecado, y el pecado siempre trae algo negativo. Vemos aquí a un Saúl que evidentemente, usted sabe, tenía problemas de personalidad, tenía complejos de inferioridad, tenía una autoestima baja. Dice la palabra que el profeta Samuel le dijo: aunque eras pequeño a tus propios ojos. Yo te hago la pregunta: ¿cómo te ves tú frente al llamado de Dios? En esta serie que estamos hablando acerca de conquista tu propósito, alcanza lo que Dios te ha dicho. Yo te pregunto: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cuál es la autoimagen que tienes? Porque el enemigo siempre ubicará esa imagen, esa falta de identidad, esa falta de valoración propia, esos conceptos errados e inadecuados, para hacerte él llevar a un nivel más alto. Escúchame: ¿cómo te ves a ti? Porque el enemigo siempre usará tu falta de identidad a través de circunstancias para mostrarte que tú no estás viviendo lo que deberías vivir, que tú no estás teniendo lo que deberías tener, y que tú no estás obteniendo lo que tú deberías obtener. Y siempre hará que te veas por debajo de como Dios te ve.
Y eso no te lo dirá como que tú, sino te lo dirá como que yo. En otras palabras, es que ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Siempre te hablará en primera persona. Y esa primera persona vendrá a bajar tu estima, a bajar tu moral, a bajar tu identidad real, y te lo confirmará a través de circunstancias. Anótalo, por favor. Tus circunstancias serán la evidencia del enemigo para desvalorizar tu identidad. ¿Cómo él te dirá que tu identidad no es correcta? Por la circunstancia que vive. Tú eres hijo de Dios. ¿Cómo que tú eres hijo de Dios? Mira, tú no tienes comida. ¿Cómo que eres hijo de Dios? Mira, tú tienes tantos años siendo soltera, siendo soltero. Le has sido fiel a Dios y Dios no te ha conseguido a tu pareja. Pero ¿cómo que tú eres hijo de Dios? Mira la crisis económica que estás viviendo. ¿Cómo que eres hijo de Dios? Tú no tienes con qué pagar. ¿Cómo que eres hijo de Dios? Te enfermaste de cáncer, de COVID, de tal cual cosa. Siempre Él te mostrará evidencias para traer una falsa identidad, o para que tú no te ubiques en la verdadera identidad. Satanás utilizó el argumento en el Edén. En el Edén le dijo a Adán y Eva, ¿con qué Dios le dijo? ¿Cómo que Dios le dijo? Pero hay demasiadas cosas que existen y Dios no se la... pero Dios lo tiene usted de atrasado. Pero ¿cómo que ustedes tienen que esperar que el bien y el mal se lo enseñe él? Pero no puede ser, porque... Y ellos vieron cosas, porque miren, de verdad, ellos vieron. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3, que Eva vio y dijo, pero el árbol es agradable para alcanzar sabiduría, pero el árbol es agradable, pero ven acá, o sea, argumentos, anótalo por favor. Satanás siempre me pondrá excelentes argumentos para que yo peque. Si tú tienes eso claro, vas a saber, no te vas a sorprender. Yo siempre tengo claro ante cualquier prueba que el enemigo me traerá un argumento. En otras palabras, los argumentos no deben ser mi motivación para pecar, porque argumentos siempre habrá. Cuando Jesucristo aparece, ¿cuál fue el argumento? Pero ven acá, Jesús, tú eres hijo de Dios, pero tú tienes una hambre, mírate las costillas. Tú estás en el desierto, tú estás viviendo un desierto que ni que tú estás en pecado, porque, oye, lo estoy trayendo a como Él nos habla. Cuando Dios nos lleva a un desierto, siempre nos hablará de las circunstancias que nos rodean para apelar, para debatir, para poner en tela de juicio, para quitar la veracidad de tu identidad. Cuando tú estás en buena, cuando tú estás bien, cuando tú no tienes pruebas ni problemas, tu identidad no está cuestionada para el enemigo frente a ti, sí frente a Dios. Porque cuando Job le fue todo bien, él cuestionó a Dios por Job, pero no cuestionó a Job de Dios, porque Job estaba bien. Usted me está entendiendo. Job estaba tan estable que él no tenía una brecha para cuestionar la identidad de Job frente a Job, de Dios frente a Job. No había cómo debatir, porque Dios lo tenía en buenas. Ahora, sí supo dirigirse donde Dios. Fue donde Dios y le dijo, claro que Él te va a servir, porque el trabajo de Él es acusar y quitar. Pero Dios le dijo, no, es que Él no me sirve porque yo le dé. Aquel no le hizo esa misma comparación a Job, no, porque se iba a caer de la mata. Usted sé que me está entendiendo. Él irá donde ti cuando tienes carencia. El día que tú digas necesito una pareja, irá donde ti y te traerá una pareja imperfecta, pero te dirá que tú no eres la persona a que Dios le está respondiendo, y te mostrará todo el que Dios ya le respondió, cualquier petición, y por qué a ti no, y pondrá en tela de juicio, te hará dudar de tu verdadera identidad. Por eso quiero adelantarme a que tú no dudes, a que tú cada vez que tenga una prueba, nunca Él te traerá una tentación que no sea humana, no te traerá una tentación que no te haga temblar, sino te pone como
tienes que saber que habrán tentaciones que te harán dudar, pero como Jesucristo tienes que estar firme en la palabra. Y tengo que irme donde donde el rey Saúl, porque el tiempo se me ha ido. Saúl, desobediencia. Número uno, Saúl era un hombre con problemas de identidad, con una estima baja. Por eso hice la pausa para que usted evidencie. Anote ahí 5 versos. ¿Tienes 5 versos que digan quién tú eres en Dios? Tiene 5 versos con sus citas bíblicas. Primera de Pedro 2:9. Aquí vosotros sois loida es, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Lo sé, loida, tengo que saberlo. Iglesia, usted que me está viendo, tiene 5 versos. La escritura dice, la Biblia dice, ¿dónde lo dice? Es más, tienes 10 versos, tienes 10 pasajes que hablan de quién eres en Dios, para que cuando venga la prueba, el momento duro, puedas esgrimírselo al diablo y decir: la Biblia dice que yo soy. La Biblia dice que Él es mi Padre. La Biblia dice que tienes que saber lo que dice la palabra. Saúl, en su problema de identidad vivió lo siguiente. Vemos que este hombre, bajo la crisis que estaba viviendo en ese momento, no pudo debatir. Fíjese lo siguiente, en el segundo verso, en el segundo de los primeros versos, nos encontramos con lo siguiente: es Jonatán el que va a pelear, pero él se atribuye, Jonatán hizo estragos a los filisteos. Pero ¿qué hace Saúl? Se toma la victoria de su hijo para él. Por eso él tuvo problemas con David más adelante, porque cuando David mató a sus 10,000 y se lo decía, porque el que es inseguro comienza a desobedecer, porque la inseguridad le hace creer que todo el mundo les robará lo que Dios le ha dicho. Así que es Jonatán el que guerrea, pero él permite y riega, informa. Saúl destruye a los filisteos. No fue Saúl, fue Jonatán su hijo, y él se queda con una victoria ajena. Ya le hablé de los 7 días, pero una pregunta: ¿por qué, si Saúl estaba tan desesperado por la presencia de Samuel, por qué no había buscado a Samuel en todo ese tiempo? ¿Por qué no se interesó por la presencia de Dios? ¿Qué tiempo llevaba ya Saúl siendo rey? ¿Le importaba lo que Dios dijera? ¿Estaba interesado en Dios? Ahora bien, cuando llega la crisis, este hombre sí le urge que Dios se le aparezca. Y eso me parece a mucha gente que ayuna y ora cuando tiene un problema. Esto me parece a mucha gente que solamente busca a Dios cuando hay un diagnóstico médico. Esto me parece a mucha gente que busca a Dios cuando hay crisis en su matrimonio. ¿Cómo lo hace usted? Seamos sinceros con Dios. Si no hubiera prueba, ¿buscaríamos a Dios? Si no hubiera crisis en diferentes formas, ¿oraríamos? ¿Por qué fue el motivo de ayuno? ¿Por acercarnos a Dios o porque quiero que me resuelvas un problema? Sí, es cierto, hay que buscar a Dios. ¿Y qué hay que hacer? Buscarlo. Es mejor buscarlo que irnos con el problema. Pero cuando se acaba el problema, ¿cuál es la mejor opción que tenemos? ¿Olvidarnos de Dios hasta que lleguemos a otra crisis? ¿O ser amigos de Dios? Saúl no buscó hasta que no fue necesario, pero no fue ni siquiera que buscó, hizo un sacrificio. Y dice la palabra que lo que le pasó a Saúl fue motivado por sus emociones, motivado por la crisis que veía. El pueblo le desertaba y el pueblo tenía miedo. El miedo del pueblo lo empujó a tomar una decisión de desobediencia. Y aquí me detengo ya en los últimos tal vez 5 o 10 minutos. Aquí casi me detengo. La primera pregunta es: ¿tú eres líder o tú eres creyente y quieres serle fiel a Dios? Pero yo te haré una pregunta muy sincera, muy honda. ¿A quién quieres complacer? ¿De quién quieres el aplauso? ¿De Dios o de la gente? ¿Qué harías tú en la posición de Saúl cuando tú ves que te van a matar, que van a eliminar al pueblo y el pueblo tiene miedo, pero Dios no te dice qué hacer? Así que él dijo: este pueblo tengo que complacerlo. Y pienso que Saúl
usó una medida paliativa. En otra palabra, es como los gobiernos. ¿Usted ha visto esto, los políticos? Sí, cuando hay una crisis y hay huelga, los políticos demagogos, los presidentes demagogos, lo que hacen es que tiran una bomba informativa, lanzan una información tal o cual y y tiran algo que al pueblo le agrade, bajan los precios de esto para desactivar el malestar del pueblo y quedar bien. Saúl hizo un sacrificio para quedar bien con el pueblo. El pueblo me desertaba. Lamentablemente hay tantos líderes, hay tantas iglesias, hay tantos cristianos. Usted y yo muchas veces hemos caído en complacer al pueblo a pesar de que desobedezcamos a Dios. Complacer al pueblo. El error de este tiempo es agradar. Y tengo que hacer una pausa en esto. Este tiempo de medios de comunicación es el medio donde más queremos complacer al pueblo. Tenemos que lucir bien, es verdad. Yo me arreglé el pelo, sí, es lógico, porque no vamos a salir. Pero sabes, el afán y el interés que hemos puesto para acceder a la gracia de la gente a través de los medios online. Las imágenes se venden, las imágenes se forman, las imágenes se pueden manipular y se manejan, y se están invirtiendo miles y millones para el manejo de imagen, y no está mal. Pero la pregunta es: ¿cuántos de nosotros solo tenemos imagen, pero no tenemos esencia del Espíritu? La segunda pregunta es: ¿cuántos de nosotros seguimos gentes por redes solo por imagen, por lo oportuno, por lo agradable? ¿Cuántos seguimos influencers? Es bueno, pero yo creo que estamos necesitando hombres y mujeres de Dios que den una palabra confrontativa en ocasiones cuando Dios diga, de sanidad cuando Dios diga, una palabra de Dios. A veces Dios dice: te amo, avanza. Otras veces te dice: estás en pecado y tienes que arrepentirte. Pero te pregunto, si lo que queremos es caer bien, ¿qué voy a hacer con el pueblo que lo tengo acostumbrado a darle palabras hermosas cuando Dios diga: estás mal, estás en pecado? ¿Cómo lo hacemos cuando mi interés es caer bien? ¿Cuántos de nosotros, con el objetivo de tener miles de seguidores, nos estamos vendiendo nuestro mensaje? Sí, claro, estamos cayendo en prostitución espiritual. ¿Qué significa eso? Quiero darte placer, quiero agradarte, y por eso me visto para agradarte, por eso busco. Eso es lo que es prostitución: entrar en una dimensión en la cual nosotros podamos ser agradables, apropiados, y podamos manifestar y manejar una imagen que quede bien, que caiga bien, para que la gente nos compre lo que vendemos, y que la gente se sienta bien, y que la gente le agrademos a la gente, y que la gente entonces nos siga. Y recibimos no solo dinero, porque no es solo de dinero se trata esto. Se trata de vanagloria, se trata de poder, se trata de yo tengo más que tú. Es como antes: a mis cruzadas van más gente que la tuya, o yo tengo más unción, cayeron más en mi culto que en el tuyo. Todo eso es vanidad y querer agradar, a pesar de que sabemos que desobedecemos a Dios. ¿Cuántas veces subimos a nuestros altares personas que sabemos que están en pecado, pero llaman gente? Sabemos a veces que hay adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, toda clase de pecado, pero no me importa, porque si te traigo a una actividad, la gente va a llegar donde ti, te va a aplaudir, y quiero ver gente. Estamos vendiendo lo que Dios nos ha dado. Saúl vendió, intercambió lo más importante, que era su asignación eterna, por complacer a la gente, porque la gente me desertaba. Y yo, ¿por qué estoy vendiendo lo mío? Sí, porque yo puedo hablar de Saúl todo el tiempo, pero hoy yo, Loida, y usted, porque somos buenos hablando de otros. Pero ¿y mi pecado? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo pienso que tenemos que ser más direccionales, más puntuales en revisarnos, en no ser tan aéreos y ser confrontativos con nosotros mismos. Decir: wow, pero cuántas veces el Señor me ha levantado. Mira,
En estos días el Señor me levantó con una palabra ahí, sobre el mismo Saúl. Pero quería dar una palabra para que la gente tuviera paz. Ten paz, Dios está contigo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y la gente te dice amén. Y es cierto, es bíblico. Pero hay días que Dios como Padre amanece con el látigo, amanece con la correa y agarra la correa, el azote. Como hizo Jesús, Él dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Pero en un momento, ¿qué hizo? Tomó el azote y azotó y le dijo: ustedes han tomado mi casa y la han usado como cueva de ladrones. Porque en un momento Dios tiene que ser confrontativo y en otro momento también Dios nos dice: yo soy. Pero lo peor que nos puede pasar es cuando Dios nos manda a seguir una línea, pero esa línea no le agrada a la gente porque no es favorable, y nos convertimos en hipócritas para ganar el favor de los demás. Y yo, cuando veo que la gente está mal, ¿cómo le hago? No, yo lo voy a dejar, yo voy a orar por él. No es que ores. A veces no se trata de que ore por ti, sino que te diga: estás en pecado y el Señor quiere que te apartes. ¿Lo puedo hacer o se lo dejamos a los pastores? Sí, porque nos lo echan a nosotros. Pero pastor, por favor, no diga que yo te dije. ¿Y cómo lo llamo? Me invento un sueño, me invento una palabra profética. Porque alguien que vio el pecado dice: solamente que no diga que yo te dije, yo lo vi. ¿Y cómo lo hago? Porque queremos ser como Saúl, estar con Dios y con el diablo. Es cierto, esta palabra no es para pasarte la mano. Quiero que conquistes lo que Dios te ha dicho. Pero en la desobediencia tiene una grietita, y esa grieta es querer complacer. El pueblo me desertaba y yo le voy a dar al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y yo voy a hacer que el pueblo se sienta tranquilo. Le voy a dar un calmante para que no se... Y hermano, el calmante nunca será ninguna acción. El calmante será ir a la presencia de Dios. Tengo que ir finalizando. Pero Saúl, cuando lo hace, generalmente no nos confrontamos a nosotros. Apareció Samuel y le dijo: es que tú no llegabas, porque el desobediente siempre buscará en otros la justificación. No fue culpa mía, tú no llegabas a tiempo. En otras palabras, tú eres irresponsable. Por eso, por ejemplo, como pastora, a veces uno tiene personas que uno sabe que están en pecado y tú le dices: no me toques nada del altar, no me toques nada de aquí. Por ejemplo, músico, cantante, adorador, etcétera. Y decidió que el culto estaba lento, pero el baterista es que tiene el sazón, o tal hermanito, tal hermanita es que tiene el sazón para ponerme la iglesia en sazón. Y la iglesia está así, no quiere adorar. ¿Y qué hacemos? Bueno, me voy a hacer de la vista gorda, porque si no pongo a fulanito, que yo sé que tiene 3 mujeres y que tiene una embarazada, el pueblo se va a ir, porque el pueblo, como que él es que tiene, déjame ponerlo a predicar, porque Dios tiene misericordia, porque no tengo cantante, porque no tengo músico, alábalo. No tengo adoradores. Yo sé que esa hermanita salió embarazada, que está en pecado, que usted lo sabe, pero tengo que subirla porque quiero que el culto se me dé bueno, lo estoy transmitiendo. Hay que tener misericordia. Esa persona se arrepintió, sí, esa. Pero ¿y la otra persona que falló? Yo le quité y lo dije, pero a este no. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que yo le echo la culpa a otro. Dice la palabra que no, el pecado es pecado. Y si se van 1000, que se vayan 1000, pero voy a honrar a Dios en lo que estamos haciendo. Le echó la culpa al profeta: tú viniste tarde, así que yo tuve que hacer algo. O sea, tú no apareciste, ¿qué yo voy a hacer? No voy a dejar eso así, eso decimos. Yo no voy a dejar el culto vacío. Tuve que usar al que estaba mal porque no había nadie. Me arriesgo a perderlo todo por la santidad de Dios. ¿Hasta qué punto me arriesgo? Sabiendo que está en pecado, lo subo porque tiene buenas lenguas, porque lo hace bien. Ay, Dios mío. Lo otro es que le echó la culpa al pueblo. Es que el pueblo, o sea, yo soy un padre de la patria. Es que el pueblo, yo tengo que cuidar a ese pueblo estaba desesperado. ¿Qué tú quieres que yo haga? Primero fue el profeta Samuel, que llegó tarde. Segundo fue el pueblo, yo tuve que hacer algo por el pueblo me pedía que hiciera algo. ¿Qué hago? Pero tú eres el rey, tú eres el hombre de autoridad. Total, ¿sobre quién cayó la responsabilidad? Sobre el profeta Samuel por llegar tarde, según él,
o sobre el pueblo por tener miedo. El pueblo pedía: haz algo, tú eres el rey. No pusimos un rey para que tuviera, ¿qué hago? De pusilánime, de dubitativo. ¿Qué hago? Ay, yo no sé qué hacer. No, actúa. Tú eres responsable de tu propia vida. Es tu responsabilidad tomar una decisión por Dios. Determínate a vivir para Dios. Vive para Dios. Aunque se vaya todo el mundo, aunque el pastor no llegue, honra a Dios con tu vida. Aunque te ataquen, aunque haya presión alrededor, honra a Dios. Y avanzando, lo otro es que dice: yo no he implorado a Dios. Inmediatamente entra en la actitud religiosa. Yo no he orado. Ahora es que tú quieres orar. Actitud religiosa cuando tengo la crisis. Y antes, ¿por qué no oraste? Eso me parece a la gente que está mal, que llega al culto temprano y comienza: oh, santo, aleluya, y está recibiendo para que lo vean. En el momento de la crisis, hermano, y eran las 3 de la mañana. Sí, eso es hoy, para que se sepa que te levantaste. Pero ¿por qué te levantaste a las 3 de la mañana? Porque el calor no te dejó dormir, o porque tengo una prueba y tengo que levantarme a las 3, pero no porque acostumbras a orar. Él le dijo: yo me forcé, o sea, yo soy un buen creyente. Tú llegaste tarde, pero ya lloré haciendo, ay, Padre Santo, sí, tengo que continuar. Yo no he implorado, o sea, yo me forcé. Tú no estás viendo que yo hice lo que tenía que hacer. Yo quiero agradar a Dios. Acciones religiosas. Y tengo una parte en otro de los temas sobre el espíritu de religiosidad. No se lo pierda. El espíritu de religiosidad es otro tema, pero por eso lo voy a hablar ahí más adelante. Me esforcé. Y quiero ver lo que dice: locamente has actuado, dijo Samuel, porque obedecer es mejor que los sacrificios. Tengo que cerrar con 2 puntos. Uno, del verso 15 en adelante, ahí vemos que este hombre no tenía temor a Dios, porque tan pronto Samuel le dice lo que le dijo: tu reino ya Dios te iba a establecer. ¿Qué hace? Él siguió para la guerra, agarró sus 600 hombres. Y yo le invito a que usted siga leyendo todo el capítulo 13, donde comenzó a decaer el reino de Saúl, para que mires tu vida. Él, sin más nada, porque él, si realmente yo quisiera servir a Dios, yo no me voy para la guerra. Mira, yo me tiro al piso, yo ahí aprovecho: Samuel, por favor. No, Samuel se fue. Y él, bueno, ok, ¿dónde está mi gente? Vámonos. Saúl, tú no entiendes lo que acaba de pasar. Tú no entiendes lo que acaba de pasar. Comenzó a evidenciar su corazón por la desobediencia. La desobediencia siempre te llevará a otra desobediencia. La desobediencia siempre te llevará a otro pecado. La desobediencia nunca se queda sola, es como la mentira. Siempre tendrás que hacer otra para cubrir la anterior. La desobediencia siempre te impedirá vivir el propósito eterno de Dios. Con lo que ya el último punto, le dije 2, y el último punto, el 2 y el último es el siguiente. Este pueblo está tan ciego en lo espiritual que él mira cómo me pongo, y mira el escalofrío, y mira el vello, mira cómo está el vello, mira cómo estoy. Esa es la evidencia de que el Espíritu está. Mira, yo te estoy contando de ti, mira cómo me pongo. En otra palabra, mira, Dios está aquí porque mira cómo me pongo. Tenemos como evidencia que yo lloré, mis emociones, las otras emociones se han vuelto la evidencia de la presencia del Espíritu. Y el Espíritu Santo nunca dijo que Él se evidenciaría en escalofríos, en vellos erizados y en mira cómo me pongo. Nunca. Y le hemos dicho al Espíritu Santo: sal de ahí, que yo tengo mi propia manera de comprobar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo? Si me pongo erizado, mírame lo bello, mira cómo me pongo, mira muchacha, contándote esto, mira. Eso no es evidencia, eso es evidencia de tu emoción. Y es válida, tu emoción es válida. Pero tu emoción no implica que el Espíritu Santo esté ahí. Que quede claro. No es que no diga mira cómo me pongo, esa es tu propia emoción. Pero no necesariamente tu emoción evidencia la presencia del Espíritu Santo. Anótalo. Tu emoción es válida, pero nunca sustituya tu emoción por la evidencia del Espíritu Santo.
Chacha, yo lloré. Mira, y yo tuve ese sueño. Y mira, es hora de Dios porque yo tuve ese sueño. Y ese sueño, hermano, tu sueño no es evidencia de que el Espíritu está hablando. Tu sueño es evidencia de que tuviste un sueño. Es posible que el sueño sea bonito, impactante, que te hable hasta cualquier cosa linda, pero nunca es sustitución ni evidencia. La evidencia del Espíritu Santo es su palabra. Aunque no descarto que tú te sueñes y que yo me sueñe, pero el Espíritu Santo es una cosa y mi sueño, porque a veces me soñé que vinieron unos ángeles y una luna, y la luna se fue, volvió en sangre, y que cualquier cosa, pero eso fue que pasó. Viste una película, cualquier cosa, y el alma, el subconsciente está cargado de informaciones que se manifiestan, y es bonito, no tiene nada de malo, pero no me venga a decir que Dios habló necesariamente porque tuve un sueño que fue, mira, tremendo. No necesariamente. Ahora bien, ¿qué hizo el pueblo mientras Saúl hacía el sacrificio? Yo me lo preguntaba. Estamos tan cargados de emociones. La Biblia no dice, pero él lo habló como la solución al problema. Es evidente que el problema se solucionó porque así él se lo presentó. En otra palabra, yo me esforcé y lo hice, ya está hecho. Ya no tiene que venir a hacer sacrificio, ya yo lo hice. En otra palabra, si el sacrificio era por el pueblo, es evidente que el pueblo se tranquilizó. ¿Y sabe quién fue el que hizo el sacrificio? Alguien que Dios estaba desechando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces yo me he involucrado y he aplaudido un sacrificio a alguien que Dios desechó? ¿Cuántas veces me he sentado a digerir y a decir, wow, qué tremendo? ¿Sabe por qué? Porque a veces los que Dios desecha siguen haciendo guerras. Saúl, Dios le dijo, tu reino, olvídate. Y él siguió para adelante. No se detuvo, y el pueblo tal vez no se enteró de esa conversación privada entre Saúl y Samuel. ¿Cuántas conversaciones privadas están teniendo muchos de nosotros? El pueblo no se da cuenta, pero igual yo sigo. Mientras nadie se entere que Dios no está conmigo, mientras puedo luchar y hacerlo, mientras puedo manejar. Y te voy a decir una cosa, la gente dice, no, porque cuando Dios te desecha, después de ahí fue que Saúl dio agua a beber. Siguió, él duró muchísimos años siendo rey, muchos años siendo rey, pero estaba desechado. Cuidémonos, no de ser rey, porque la gente lo que quiere es ser rey, o sea, tener fama, tener el título, soy apóstol, soy pastor, pero a Dios ¿qué le importa que tú seas rey, que tú seas apóstol? ¿A Dios qué le importa eso? Dios lo que sabe es que ya te borró de la asignación. Dios lo que sabe es que ya tú no, o sea, pero las almas se están convirtiendo, sí, pero qué palabra edificadora, sí, porque tú sigues con la carga de tu asignación. O sea, tus dones siguen ahí, la carga de tu asignación, toda la palabra escritural la tienes, y tú seguirás moviéndote, funcionando, aunque ya el cielo no te esté aprobando. Tú puedes anotar esa palabra. Muchas veces seguimos funcionando ministerialmente, aunque el cielo no te esté aprobando espiritualmente. Wow, y eso sí es duro. Y puede ser que la tierra te halague, te honre y te aplauda, pero el cielo no te respete y el infierno no te tema. Anótalo, por favor. ¿Y de qué vale? Pero los hombres tienden a aplaudir gente como Saúl, que se esfuerzan en hacerlo bien, pero el cielo no lo respalda y el infierno no le teme. Pero el pueblo se calma con sus palabras, pero siguen haciendo guerras, incluso las ganan. Léanse el libro de Reyes, los libros de Reyes en pecado que seguían. Acab ganó muchísimas batallas, aun cuando era el hombre que lo hizo peor. Y con todo y lo que había pasado con Elías, Jezabel duró muchísimos años y siguió ahí, aunque era una mujer rechazada por Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que no nos llevemos
solamente de qué puedo hacer, sino es agrado a Dios. Mi enfoque final es agrada a Dios. Hay demasiada gente hablando bonita. Quiero cerrar con este testimonio. Hace muchos años, cuando Dios me llamó al ministerio a tiempo completo y me dijo: te entrego esta y esta y esta asignación, así, así. Y sobre todo me estuvo hablando, el Señor me habló en esos, ¿sabe? Que uno a veces cada X tiempo toma un tiempo para estar con Dios en oración, en humillación, hablándole durante varios días, y se toma esos tiempos tan lindos en intimidad con el Señor. Cuando estaba en esos tiempos ahí tan especiales, tan lindos con el Señor me dijo: quiero que salgas y des esta y esta palabra, sobre todo enfocado en el espíritu de amargura, en el espíritu de amargura, en ese rompimiento de la religiosidad y la amargura que la gente vive, el hombre, aun cuando es creyente. Y el Señor me decía lo siguiente, me hacía la pregunta: ¿qué quieres? ¿Ser famosa, hablar bonito o tener autoridad sobre el espíritu de amargura, sobre el espíritu que ata a las personas? ¿Qué quieres? ¿Hablar bien? Porque el Señor me dijo: te lo puedo conceder que hables bien. ¿O tener autoridad sobre el espíritu de amargura que ata a las personas, que encadena las emociones? Y yo le dije: Señor, ya hay demasiada gente que habla lindo. No quiero ser una más. Quiero entrar a una dimensión espiritual para tomar autoridad, para tener autoridad espiritual sobre la amargura. Lo que sí hay es mucha gente atada con amargura, con dolor. Quiero ser una mujer espiritual, que la amargura la ve espiritual, la depresión, el dolor, la tristeza, y pueda levantarme en tu nombre a romper esas ataduras, esas cadenas. Y el Señor me dijo: bueno, el que tiene autoridad no siempre habla lindo. No hay problema. Te pregunto: ¿qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Ser influencer? No había ese término. No había Instagram, no había Facebook, no había nada de eso. ¿Qué queremos? Ser influencer. Que nos sigan miles y miles de personas, cientos de miles. Que cada vez que demos una charla mucha gente vaya y diga: wow, aplauda y todo lindo. ¿O queremos entrar directamente a una dimensión del espíritu para tomar autoridad y decirle a esos espíritus que atacan y oprimen: te vas en el nombre de Jesús? Yo prefiero mil veces encontrarme con alguien como el profeta Isaías, que venía de la autoridad de haber conocido a Dios. Porque lo que el Señor me dijo: si tú quieres hablar lindo, sal de una vez y comienza a hablar lindo. Pero si quieres autoridad, tienes que meterte en mi presencia a quebrantar tus propios espíritus, a quebrantar todo lo que no me agrada. Y qué duro es meterse con el Señor a revisar su propia vida. Te lo digo, tú quieres que el Señor te use para romper espíritus o simplemente hablar bien. La tentación ahora es hablar bien, quedar bien, verse lindo, abrir tu fe, hacer un live y que se conecten inmediatamente miles de personas. Sí, es tentador. Wow, me ven de allí, es lindo. Pero ¿qué ganamos con hablar solo algo que cualquiera habla? Lo que necesitamos es gente. Y creo que llegó tu tiempo. Creo que llegó el tiempo de Dios para que te levantes a tomar autoridad, a levantarte como un hombre, como una mujer de Dios. Llegó el tiempo. Dios está buscando gente que abran sus ojos espirituales, que puedas ver por el Espíritu, que conozcas por el Espíritu, que hables por el Espíritu, que veas por el Espíritu, que veas por el Espíritu, que hables por el Espíritu, que tengas autoridad por el Espíritu, que disciernas por el Espíritu, que cuando la gente atada te vea, pueda salir corriendo, porque sepa que tu palabra no será bonita, pero romperá atadura, romperá espíritu de miseria, romperá espíritu de dolor, quebrantará yugos, quebrantará, no porque lo hables, sino porque lo vivas. Porque cuando lo vives, tu espíritu, el espíritu que vive en ti, irá a pelear contra el espíritu que tiene atado a los demás, y te convertirás no en un influencer, sino en un profeta de Dios, en gente con autoridad para romper, para atar, para desatar. Y lo más importante para traer cambios, en el nombre de Jesús, oro por gente que en este día dice: yo me levanto a quebrantar hogares
que están rotos por ataques de las tinieblas. Llegó la hora. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, levántate en oración. Rompemos con este espíritu, igual que el rey Saúl, que su dolor, su propia estima baja le hizo caer en pecado. La desobediencia vino porque no entendía quién era Dios. Toda desobediencia que nos insta a actuar en nuestra fuerza y no en la de Dios es rota en este tiempo. Todo espíritu que te invita a desobedecer a Dios tiene que ser roto. Quebrantamos todo deseo de manipular cosas para no ser desobediente. Padre, en el nombre de Jesús, nos rompemos nosotros mismos y morimos a la carne y morimos al deseo de ser nosotros mismos. Nos levantamos en la autoridad de la palabra. Crecemos en ti, crecemos en ti, crecemos en ti. Toda desobediencia la rompemos porque entendemos el peligro de ser desobedientes a Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cerramos este tiempo de estudio. Doy gracias por todo lo que estén. Finalmente te digo, estamos en esta serie. Esto es una serie de estudios para gente que le digan a Dios: yo quiero entrar en ministerio. Tenemos una escuela de ministerio. La escuela de ministerio se llama Escuela de Ministerio Profético Tiempos de Restauración. Estamos dando clases y estamos entregando los materiales por escrito a los que nos escriban en Facebook, Ministerio Profético Tiempos de Restauración. Escríbenos y solicita tus materiales. Una vez, cuando termine los módulos, me estoy reuniendo con todos los alumnos, con todo lo que han estado, para debatir frente a frente los temas bíblicos que hemos debatido. Si a usted le interesa algo gratuito, puede entrar a nuestra cuenta de Facebook e inscribirse, y lo recibirá y compartir con nosotros más de cerca todos estos temas. Al mismo tiempo, le invitamos a suscribirse en nuestra cuenta de YouTube, Pastora Loida Tejera. Entre, suscríbase. Tal vez usted lo está viendo por aquí, pero no se ha suscrito. Suscríbase, denle a la campanita roja para que cada vez que subamos estos mensajes, usted los reciba y sea parte de esto. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga tu vida. Hasta nuestra próxima enseñanza.